Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz martes. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa hecho y diseñado por nuestro Ministerio del Evangelio Eterno, pensando en usted. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, Moisés, un siervo humilde. Interesante, ¿no, pastor? Creo que el ejemplo... Es un ejemplo. Un ejemplo tremendo, ¿no? Sí, lo que era Moisés antes y lo que llegó a ser. Y lo que él tuvo que renunciar y elegir. Porque él tuvo que elegir, así como nosotros elegimos también. Entonces Moisés también tuvo que tomar una decisión. Y Dios, para poder usarlo, vamos a decir, para una misión, tuvo que prepararlo. Al igual que nos prepara a nosotros también. Amén. Sí, pero era a la manera de Dios, no claro, a la manera del mundo, ¿cierto? ¿Qué le parece, pastor? Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su dirección. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder seguir compartiendo tu bendita palabra, Señor, con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana. Señor, pedimos y rogamos. Amén. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe. Quiere ser nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre mío. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Moisés, un siervo humilde. Pastor, interesante la historia de Moisés, ¿no? Los que conocemos a la historia de Moisés, vemos, hermanos, que la palabra del Señor dice que era hijo de una hebrea. Y cómo Dios preparó todo esto, ¿no? Porque dice que en ese tiempo eran asesinados todos los niños que nacían en ese... Sí, era una providencia de Dios, realmente, porque tenía un propósito. Claro, desde luego. Porque la profecía se tenía que cumplir y Dios eligió a Moisés, ¿cierto? Este hijo que creció en el palacio y fue educado en el palacio, en la Universidad de Egipto. Y le enseñó muchas cosas. Y el texto bíblico está en Hechos 7:22 porque nos dice, hay una pincelada de lo que él dice, Hechos capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, 22. Ahora vamos a leer, dice aquí. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Fíjense, o sea que Moisés era una persona muy preparada en la universidad. No era cualquier... No era cualquier, digamos, en el sentido, ¿verdad? Que profesional, lo vamos a decir. Él era una persona preparada. Y era, dice, poderoso en sus palabras. ¿Qué diferencia es cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente y dice, si voy allá, ¿qué les voy a decir? Dice, yo no sé hablar. Pero como cuando estaba en la universidad los equipos dice que era poderoso en palabras. Pastor, interesante cómo empieza el escritor de la lección de esta semana, ¿no? Ajá. Dice, los grandes salones del palacio egipcio presumían de opulencia, placer y comodidad. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y hechos. Una vida de poder, riquezas y popularidad eran suyas. Pero Moisés eligió algo más diferente. No tiene par como historiador, poeta, filósofo, general, legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de las riquezas, grandeza y fama. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Tuvo que tomar una decisión porque Moisés quería actuar justamente. Él quería hacer justicia con su pueblo, ¿verdad? Pero en su, ¿cómo se dice? En su perspectiva o con sus propias fuerzas. Pero una vez que aconteció esto, Moisés tuvo que huir al desierto de Madián, donde Dios le tenía preparado ya su escuelita
en el desierto. Esa es tres escuelitas. Su escuelita, porque ahí ahora Dios le iba a instruir. Tuvo que desaprender todo lo que aprendió antes. Por eso el pueblo de Dios, cuando viene el conocimiento de la verdad, tiene que desaprender muchas cosas que hemos aprendido afuera. Porque Dios, para poder usarnos, nos tiene que preparar y humillarnos. Porque es lo que dice que la lección, que Dios tuvo que humillar a Moisés y decir que todo lo que había aprendido no servía para la misión con la cual Dios quería darle. Ahora, vamos al texto, vamos al Éxodo 2:12, porque dice aquí que es como Éxodo capítulo 2:12. ¿Cómo Moisés quería hacer justicia? Por su propia mano. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió huyendo, ¿verdad? Porque le iban a matar. Porque él quería hacerlo, pero huyó. Y esa es una forma que usó Dios para poder llevarlo al desierto. Ahora vamos al libro de Hebreos ahora. 11:24 al 26. Hebreos 11:24. Y nos dice cómo Moisés a través de la fe, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, puede ser por edad o puede ser por lo grande que fue preparado, ¿verdad? En la escuela de los egipcios. Rehusó, dice, llamarse hijo de Faraón. Ahora, si lo ponemos a nuestra actualidad, pastor, si alguien quisiera ser hijo de un rey actualmente o hijo de un presidente, de alguien que tuviera poder, es bien difícil que alguien renunciara a eso, ¿no? Pero Moisés tuvo que renunciar, se imagina, en ese tiempo, a rehusar llamarse hijo de Faraón, versículo 25 ahora, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Wow, qué bonito. Mire lo que dice la sierva del Señor, pastor. Interesante. Dice, Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas. Aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida, recibió la disciplina esencial para su realización. Pastor, tuvo que pasar, dijo usted hace rato, 40 años en la escuelita de Dios, ¿verdad? 40 años. 40 años. Y aparte después otros 40 años para cruzar el desierto. Fueron 80 años, 80, ¿no? Sí. Un tiempo de preparación, ¿no? Para que Dios nos pueda usar a nosotros como seres humanos. Tiene que haber un proceso. Sí, es un proceso. Porque Dios no puede depositar vino nuevos en odres viejos. Sí. Tiene que depositar vino nuevo en odres nuevos. Para cumplir la misión de Dios, tiene que prepararnos. Y no es con armas. No es con, ¿cómo se dice? Misiles, sino con la humildad que Él nos va a dar, ¿verdad? La mansedumbre, porque preparó el carácter de Moisés para soportar un pueblo tan grande y numeroso y poder manejar caracteres diferentes, personas. Y eran personas toscas, porque no eran personas refinadas, venían de esclavitud. Incluso, pastor, había personas de diferentes culturas, ¿no? Sí. Porque realmente cuando salieron del pueblo de Egipto, se unieron a ellos varios que no eran egipcios. Sí. Que no eran israelitas. No eran israelitas. Ahora sí se da cuenta que Moisés es un símbolo de Jesús. Cuando Jesús vino, ¿cuántos lo recibieron? ¿Cuántos lo rechazaron? ¿Cuántos lo amaron? Sí. Pues por eso dice, escogió el vituperio de Cristo. Fíjese. Entonces, la humildad de Moisés refleja el carácter de Jesús. Dice el don profético, Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje, el reinado por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y la escultura,
Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en el desarrollo, y hasta cierto punto había moldeado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Exigía de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas. ¿Verdad, pastor? Vemos, pastor, que ¿cuántas había pasado Moisés en Egipto? Ujú. La mayor parte de su vida. Pues su carácter se formó ahí. Sí, O sea, estaba formado al mundo, lo vamos a poder decir. Es como nosotros, venimos formados del mundo. Pero una vez que Dios nos saca de ese lugar de Egipto, y ahora nos trae en el desierto para prepararnos, porque tiene una misión. Vamos a cumplir una misión también. Pero poder cumplir eso, Dios necesita prepararnos en la escuela de Él. Es muy diferente. Ahora fíjense, estamos hablando del orgullo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios lo tuvo que preparar en el desierto? Tuvo que Él tratar con ovejas a través de la naturaleza. Él tuvo a percibir el poder de Dios, que todo el poder que tenían, por ejemplo, el faraón o los poderosos armamentos en Egipto, o sea, todas esas cosas, la opulencia, o sea, eso era su vida de él, pero ahora ve que hay algo mucho más grande que eso, que había en Egipto. Ahora, muy interesante porque fíjese, si dice aquí, piensa que cuán diferente habría sido su vida y su liderazgo si el orgullo hubiera penetrado en cada uno de los grandes acontecimientos de su vida. Ahora, si realmente hubiera sido diferente, ¿por qué? Porque si él hubiera sido orgulloso, le hubiera dicho, no, pues yo vi a Dios en la zarza ardiente. Yo estaba ahí en las plagas de Egipto. Yo crucé el Mar Rojo. Yo vi cuando descendió maná del cielo, ¿cierto? Tuve una comunión directa con Dios. Recibí la tabla de los 10 mandamientos y golpeé la roca para que brotara agua. ¿Se imaginan si Moisés fuera una persona orgullosa? Si hoy nosotros hacemos algo, ya nos enorgullecemos por una cosita, un evento tan pequeño, y ya el orgullo, ay, yo soy el exaltado, yo soy el favorito de Dios. Pero sin embargo, este hombre, por eso dice el libro de Números 12:3, que era el hombre más humilde sobre la tierra, manso. Sí, y me recuerda lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Cómo fue alcanzado por Dios, y por eso escribe él. Bueno, dice, si yo tengo que gloriarme en las obras o las cosas de la carne, yo más, dice él. O sea, cuando el hombre conoce a Dios, ahora tiene que tomar una decisión. El apóstol Pablo también lo vivió exactamente. Él fue formado en la escuela de los rabinos, pero no lo conforme a Dios. Sin embargo, cuando Dios lo saca de ahí, y por eso escribe el libro de Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Que hemos leído esos pasajes. Pero dice que todas esas cosas, cuantos para mí eran orgullo y ganancia, los tengo por pérdida, por basura, dice, por ganar a Cristo. O sea, para ver la diferencia y una y otra. Pastor, la sierva del Señor dice, para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad Sí. y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Correcto. Nosotros tenemos que hacer un cambio para que podamos servir a Dios, para que Dios nos pueda usar, para que podamos ser un instrumento en la mano de Dios. Sí. Nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio. A veces queremos, la sierva del Señor dice que muchos esperamos a que Dios haga ese cambio. No, es la debilidad del hombre o la disposición del hombre y el poder de Dios hacen ¿cómo se dice? Un juego, ¿verdad? Hacen un conjunto para que haya ese cambio, porque Dios está dispuesto, ¿no? Pero el problema es que nosotros no queremos. Miren lo que dice la sierva del Señor. Dice, Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes
del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general, legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas respectivas de las riquezas y grandeza y fama. Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundanal se hundía en su propia insignificancia. El magnífico palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirle, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaba en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Amén. O sea, Dios le permitió ver más allá, ¿verdad? Por eso tomaron una decisión, porque tenía la mirada en el galardón. O sea, Dios le permitió ver más allá, pero que tuvo que tomar una decisión. ¿Cierto? Así él como nosotros estamos tomando decisiones continuamente. Ahora, fíjense, muy interesante, la lección dice, la verdad es que no podemos ser humildes por nosotros mismos. Necesitamos tanto a Jesús porque el pecado forma parte de nuestra vida. Necesitamos a Jesús constantemente. Ahora, el escritor de la lección pone, ¿cuántas veces hemos cantado en la iglesia? El himno 269, prefiero a mi Cristo. Y eso es adaptable exactamente a esa lección. Porque dice, las estrofas dice, prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riquezas sin fin. A casas, a tierras, prefiérale a él. Será de mi alma fuerte paladín. Ahora dice, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Exactamente es la vida de Moisés lo que estamos leyendo. Dice que ahora la lección dice que tenemos que preferir a Cristo antes que gobernar en pecado, ¿verdad? O antes que ser rey de cualquier nación pagana. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar la humildad de Dios y que necesitamos a Jesús para que haya un cambio verdadero en nuestro corazón. Y los consejos que acabamos de leer en el Espíritu de Profecía, solamente eso puede ser cuando contemplamos a Jesús. Amén, hermano. Es verdad. Y dice acá en la lección, dice, hermanos, en la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En las austeras sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra, Números 12:3. Y sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. Amén. Wow. Así es que tuvo que renunciar a muchas comodidades. Hay muchos, en el capítulo 11 que leímos, habla de héroes de la fe. Son personas que tuvieron que renunciar a las comodidades de su casa, tuvieron que renunciar a muchas cosas, aún a sus amigos, sus familiares, así como Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, tuvo que salir de su casa, tuvo que abandonar ¿cómo se dice? Esas comodidades, pero sin embargo Dios le tenía preparado, lo estaba preparando para que pudiera reflejar el carácter de Jesús.
Amén. Amén. Así es que le damos las gracias a cada uno de ustedes y esperemos que estas lecciones nos hagan reflexionar y que a pedirle a Dios que haga un cambio en nosotros para ser humildes, mansos y humildes de corazón, dice Jesús, ¿verdad? Tenemos que aprender como Él. Pero ¿cómo lo aprendemos? En la escuela de Jesús. Amén. Así es que Dios los bendiga. Los esperamos el día de mañana con la siguiente lección que también es muy importante para cada uno de nosotros. Bendiciones.